pasado 4 de abril se produjo una trifulca entre entrenadores en un partido de niños de 8 años en Cáceres. 2 semanas antes, en Gijón, durante un partido de prebenjamines con niños de 9 años, unos padres terminaron a guantazo limpio. La semana anterior, en Lérida, un partido infantil con niños de 13 años termina con una pelea entre las familias de 2 jugadores. A primeros de marzo, en Tenerife, durante un partido de cadetes, niños de 15 años, unos padres se enzarzan y dan por terminado el encuentro. Y una semana antes, en Dos Hermanas, en Sevilla, los padres de los chavales juveniles de 17 años terminaron a puñetazos. Desde los 8 hasta los 18 años, desde Andalucía hasta Cataluña, pasando por Extremadura, por Canarias, por Baleares, y todo ello en solo un mes de este 2017. Estas son solo 5 noticias de las muchas que han saltado a los medios de comunicación. La violencia en el deporte de base se ha convertido en un grave problema para una sociedad, la nuestra, que se desvive sobremanera por el deporte de élite, pero que no es capaz de controlar sus impulsos en el deporte de base. Los límites hay que ponerlos de una vez por todas, y no valen ni fotografías en los estadios rechazando la violencia, ni mensajes de buenismo. Debemos entre todos erradicar un problema que se ha instalado entre nosotros. Cada fin de semana, ojo, se disputan solo en la Comunidad de Madrid más de 2.800 partidos de fútbol. La inmensa mayoría de ellos se celebra sin ningún altercado. Evidentemente tenemos motivos para la esperanza, pero buscamos más acciones para erradicar de una vez por todas este problema. Por todo ello, desde el Grupo Libertad Digital mostramos nuestro claro compromiso en la lucha contra la violencia en el deporte de base. Hoy buscamos un diagnóstico y las soluciones para atajar este problema. Buenos días y sean todos bienvenidos a la primera edición de Diálogos en Libertad. Me vais a permitir, en primer lugar, que agradezca a esta gran mesa de ponentes que nos acompañe hoy aquí. Por supuesto, al director general de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar, al director general de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria también de la Comunidad de Madrid, Juan José Nieto. Muchas gracias. Al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, al exjugador del Real Madrid internacional con la selección española, Isidoro San José, y al árbitro internacional, Arturo Daudén Ibáñez. Y me veo la obligación de aclarar simplemente que vamos a tener hoy la ausencia por un problema de última hora personal del presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, que también nos iba a acompañar hoy y que finalmente no ha sido posible. Quiero agradeceros a todos, pues veo a muchos amigos hoy aquí también que estéis con nosotros en este primer encuentro del Grupo Libertad Digital, Diálogos en Libertad. Espero que sean muchos, que nos acompañéis en todos y cada uno de ellos. Agradezco también a los medios de comunicación hoy presentes que hayan venido a estar con nosotros, y por supuesto agradezco a los oyentes de Es Radio que están, por supuesto, siguiendo lo que ocurre aquí con las informaciones que vayamos contando a lo largo del día en la emisora, a los lectores de Libertad Digital, que también están muy pendientes con la retransmisión en vivo, y a los telespectadores de Libertad Digital Televisión, que seguirán este encuentro por el canal 125 de Movistar Televisión. Os voy a contar, simplemente para arrancar, cómo va a ser el formato. Vamos a empezar con una primera ronda de preguntas para nuestros ponentes. Vamos a tratar de contar la situación, cómo está nuestro deporte de base, y vamos a tratar de empezar a diagnosticar la violencia que está, sin duda, acechando y preocupándonos enormemente a esta sociedad que se desvive tanto, como decía, por el deporte en general. A continuación tendremos un coloquio y habréis visto que tenéis en los asientos una hoja por si queréis hacer alguna pregunta, pues será perfectamente bienvenida. Así que, ¿qué os parece si arrancamos con el director general de la Comunidad director general de Deportes y Juventud de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar, al que evidentemente le tenemos que preguntar, bueno, pues qué grado de preocupación, ¿no?, se tiene en la Comunidad de Madrid en estos momentos, y por supuesto qué acciones se están llevando para eliminar este problema? Bien, buenos días. Evidentemente las imágenes de televisión han hecho crecer y encender las alarmas sobre el tema de la violencia en el deporte base, pero fundamentalmente la labor de la Comunidad de Madrid es una labor de prevención, y en ese sentido pues tenemos un convenio firmado con el Comité Olímpico Español
donde a través de los deportistas que han sido olímpicos o grandes campeones se va enseñando los valores del deporte por todos los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. En este año han sido más de 200 estos colegios. Esperamos duplicar la cifra en el próximo año, y también con la Federación de Fútbol de Madrid, a través de la Escuela de Padres, pues trabajamos en la sensibilización también de los padres, que fundamentalmente dentro del entorno del deportista, pues evidentemente muchas veces desde las gradas son los principales causantes de esa violencia que se genera, no en muchos casos, pero sí en casos muy significativos. Yo creo que es importante que si estamos inculcando a los deportistas los valores del deporte, cualquier acción de los padres en un partido, pues evidentemente no sirve para nada. Se está coaccionando también a los propios deportistas con la imagen de sus padres. Es importante que el entorno del deportista, técnicos, entrenadores, directivos de los clubes, los padres importantísimos, y los árbitros, por favor, que los deportistas son los jugadores y los árbitros, todos juntos, y tenemos que inculcarles el respeto y el trabajo en equipo y los valores, como ya he dicho antes, tan importantes que se enseñan, ¿no? El respeto a las normas es importante, el respeto al contrario, en fin, en general esto es la idea general, que es importante, y además con el apoyo de los medios de comunicación. Claro, se me ha olvidado. Señor Nieto, hablaba del entorno, Pablo Salazar. Sin duda el entorno también pasa por los centros educativos. ¿Qué se puede hacer desde estos centros también para tratar de inculcar que no vayamos a la deriva hacia la que vamos? Sí, muchas gracias. Primero decirle gracias por invitarnos, y estoy encantado de estar aquí con ustedes, y además que creo que tengo la gran suerte de haber sido director de un instituto público, ¿no? Y durante muchos años, llevamos 2 años, de los 2 años casi de gobierno, impulsando la convivencia en los centros. Impulsando la mejora de la convivencia de los centros. Los centros, quería dejar claro que los principales educadores de los chicos y de las chicas son sus familias, sus padres, y desde los centros les ayudamos. Es verdad que tenemos que aportar, y aportar bastante, pero la familia es el referente, es quien educa. Desde hace, año y medio que llevamos gobernando, hemos impulsado también con el tema para luchar contra el acoso escolar. Hemos impulsado medidas de mejora de la convivencia en los centros. Hemos impulsado proyectos con la Liga de Fútbol Profesional, por ejemplo, con la ACB, cibermentores, ciberexpertos, proyectos que hacen del deporte, que es una maravilla, todos los valores que desde el deporte se pueden transmitir, que hacen inculcar a los chicos esos valores tan magníficos de convivencia, de respeto entre iguales. Vamos a lanzar una asignatura nueva, una materia libre de configuración, que a mí me encanta el nombre, se llama Respeto y Tolerancia. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Y a más, y eso ha sido fantástico, estamos trabajando con la formación del profesorado. Por ejemplo, lanzamos un MOOC, un curso masivo online de convivencia para profesores, donde casi 5.000 profesores hicieron la formación. Y esto es novedoso, un curso online para familias, un MOOC, donde casi 6.000 padres y madres se han formado en convivencia, se han formado en cómo abordar las cosas de sus hijos, que a veces pues no es tan fácil. Por lo tanto, con esto y otros grupos más, hicimos un informe que se llama Socioescuela. Hemos ayudado a los centros con un test que han hecho más de 100.000 alumnos en la Comunidad de Madrid. No hay un informe de convivencia tan potente que yo conozca. Y eso nos ha dado pistas pues para seguir trabajando en la mejora de la convivencia desde la educación, que es lo que importa. Bueno, seguimos situando el problema, tratando de diagnosticarlo. Presidente Tebas, desde hace tiempo venimos viendo las actuaciones de la Liga de Fútbol Profesional con respecto a Primera y Segunda División, esas sanciones cada vez que hay insultos, cánticos, la grada. Pero claro, ese es el deporte de élite. ¿La Liga está preocupada también por lo que ocurre en el deporte de base? Sin duda, y no es que esté solo preocupada, sino que trabaja en esa línea, ¿no? Nosotros el diagnóstico, sobre todo el efecto desde el asesinato de la afición del Deportivo de La Coruña, pues nos dimos cuenta que lo que veníamos trabajando en aras a la violencia en el deporte no estaba bien, porque aunque sea siempre nos excusamos, ¿no? Hechos aislados, tu intervención misma ha dicho, Juan, 2000, es muy, pero no se excusa, porque si no se erradica, eso se extiende
se extiende como una infección, y entonces hay que trabajar esa erradicación. Nosotros desde el fútbol profesional, claro que nos preocupó, y aquello fue un punto de inflexión, pero no solo nos preocupábamos en el fútbol profesional, sino también en el fútbol base y en el fútbol aficionado, ¿no? Y de hecho hemos iniciado muchísimo tipo de acciones para trabajar. Pasa que solo no se puede hacer. ¿En qué doble vía? En el fútbol profesional. Y además es un tema clarísimo, ¿no? Nosotros no solo atacamos la violencia física, sino también la violencia verbal, ¿no? Si el fútbol profesional se ve por millones de niños, millones de padres, pues no tenía sentido no atacar la violencia verbal. Porque yo recuerdo cuando empezamos a denunciar los cánticos, esto va a parecer la ópera, me decían algunos, digo, no, perdona. Yo creo que si nosotros no queremos, y era el objetivo fundamental, que eso ocurra en el fútbol base, pues es evidente que lo que tenemos que hacer es que no se haga en el fútbol profesional. Si los padres van con los niños al campo y aquello, y perdona la expresión, este portugués hijo puta es, o Messi subnormal, o puta Cataluña, puta España, todos hemos oído, pues eso no era un ejemplo para los niños, porque, oiga, si mi padre, o vamos al campo y nadie dice nada, ¿por qué no lo voy a hacer en el fútbol base? ¿Por qué no lo van a hacer también los padres? Entonces hemos iniciado esa campaña, que nuestros disgustos y nuestras peleas nos cuestan, pero que ahí están. Nosotros este año, son datos estadísticos, llevamos denunciados 46 encuentros con insultos de este tipo que se están realizando, ¿no? Entonces, sobre todo, para buscar este efecto mimético de acabar con la violencia verbal, porque todos sabemos que la violencia verbal es una antesala de posible violencia física, ¿no? Cuando uno se calienta, va insultando, claro, al final el insulto ya no es suficiente para dañar al de enfrente, llega el puñetazo o llega el saltar. Eso por un lado, ¿no? Y en segundo lugar, sí que nos hemos preocupado por el tema del fútbol base. De hecho, la Real Federación Española de Fútbol convocó a los pocos también del tema del asesinato de Jimmy una comisión antiviolencia en la Real Federación Española de Fútbol, creo que fue hacia enero del 2015, y nosotros en la primera reunión ya de ahí manifestamos que había que coordinar y trabajar todo el tema del fútbol base. La lástima fue que aquella reunión se celebraron solo 2 más. Teóricamente las reuniones mensuales se celebró la del siguiente mes y ya no se celebró nada más que una más a petición nuestra, ¿no? Y esto lo quiero explicar para lo importante que es la concienciación, y no es que sea un ataque a la federación, no, es un dato objetivo, ¿no? Nosotros desde aquellas reuniones, todas las semanas, estáis oyendo, enviamos a la Federación Española de Fútbol el siguiente reporte de todos los incidentes que detectamos en el fútbol base y aficionado en España. Nosotros tenemos en la Liga un equipo que rastrea las redes sociales, no solo para el tema de la violencia, sino también para el tema de amaños en foros y tal, pero que se dedica mucho los fines de semana a rastrear los temas de la violencia para prevención, porque hemos detectado en colaboración con la policía a veces movimientos de grupos ultras porque en redes sociales quedan, o en foros, pues estamos ahí, vamos a decir, medio infiltrados, pero sí que hacemos los lunes pues todo lo que se ha detectado de violencia en el fútbol base en el fútbol español. Y con eso denunciamos todos los lunes a la Federación Española de Fútbol lo que hemos detectado. Y voy a dar unos datos, porque estadísticos, que es lo que nosotros hemos detectado, porque como lo hemos hecho todas las semanas, desde esta temporada, y llevamos temporada 2017, hemos denunciado a la Federación Española de Fútbol, pero denunciado para que a ver si coordinamos acciones. 111 incidentes violentos. Incidentes contra árbitros de fútbol base, 108. Incidentes racistas, xenófobos en fútbol base, 27. Total de incidentes denunciados, 246. 27 comunicaciones a la Real Federación Española de Fútbol le hemos hecho con estos incidentes, y en todas pidiendo reunión para ver si hacemos gestiones y trabajamos en conjunto para esta cuestión. Desde enero del 2015, que cuando se reunió la comisión, solo es un dato que les quiero dar también, hemos denunciado 318 incidentes en el fútbol base español y se han enviado 87 correos a la Federación Española de Fútbol desde la Liga, firmados personalmente por mí, pidiendo la reunión de esta comisión de antiviolencia para trabajar contra la violencia de una acción común. La Liga puede llegar hasta donde llega, pero quien debe coordinar en el fútbol base, porque casi todo se produce en partidos de fútbol base, es la Federación Española de Fútbol. Tendrá nuestra plena colaboración, absolutamente toda, para hacerlo. Eso en cuanto a la denuncia. En cuanto a acciones en concreto, ¿qué hemos hecho desde la Liga? Tenemos una campaña que se llama Futura Afición, que va circulando por España en todos los lugares que hay equipos profesionales. No podemos ir a otro sitio, y hemos llegado a más de 5.000 niños esta temporada, 5.000 niños, donde explicamos cómo se tiene que animar en los campos, cómo explicamos cómo tiene que ser la cultura. Lo que es evidente en conclusión, que para resolver este problema, porque es un problema, no valen excusas de
son solo unos cuantos partidos, hoy serán solo unos cuantos, mañana serán unos muchos más, y pasado estaremos como en Argentina o en otros países si no lo sabemos cortar, y lo que hay que hacer es estrategia común organizada. Me consta que hay federaciones territoriales que lo trabajan muy bien este concepto, pero si no hacemos una estrategia común, desde el fútbol, desde arriba, que hemos empezado con la brisa verbal, hasta abajo, con las federaciones territoriales, no erradicaremos este problema y se extenderá como un alacrán. Yo creo que enseguida paso la palabra, pero nos hemos todos quedado probablemente con la duda, que es ¿cuál es la respuesta de la federación cuando la Liga manda estos correos? Ninguna. Ha quedado claro. Isidoro San José. Sí. Hablaba el presidente Tebas sobre que esperemos que esto no sea solo una serie de partidos contados. Futbolista de élite en los años 80, gestor en estos momentos de una escuela infantil. ¿Cómo has notado la evolución desde aquellos años? ¿Existía ya entonces ese problema que ahora sí que estamos viviendo en primer plano? Buenos días a todos. Ha resumido muy rápidamente mi vida y no quiero engrandecer mi historia. Simplemente quiero dar algún dato más. He sido responsable de las categorías inferiores del Real Madrid. Para mí este problema no es nuevo y a mí me da la sensación de que casi siempre lo estamos aplazando. Es la sensación que yo saco, porque lo he vivido desde hace muchísimos años. Yo dirijo una escuela, tengo una escuela desde hace 21 años y mi relación con los niños casi es nula. No digo casi es nula. Tengo más problemas con los padres que con los niños. O sea, mi trabajo en mi escuela consiste en educar a los padres, que al final son los que van a continuar la educación que nosotros les damos. El presidente está haciendo unas valoraciones, hemos detectado, lo venimos detectando desde hace muchísimos años. Tenemos que hacer cosas ya. Desgraciadamente casi siempre llegamos tarde, hasta que no se produce un hecho, una muerte de un aficionado o unas peleas en los campos de fútbol, no empezamos a actuar. Yo creo que hay que seguir insistiendo, seguir dando patadas a la puerta de la federación si es la que tiene que tomar soluciones, pero lo que no se puede consentir es dilatar más este problema, que al final sí que va a acabar en un desastre muchísimo mayor. Arturo Dauden Ibáñez, el árbitro parece que está también en el centro, por desgracia, ¿no?, de este problema, ¿no? Bueno, supongo que algo podrás contar desde tu punto de vista y sobre todo cómo sufre el árbitro también toda esta gran lacra. Buenos días, agradecer que me hayáis invitado y sobre todo por tratar este tema, ¿no?, y ponerlo en la palestra. Yo, como comentaba ahora Isidoro, antes venía recapitulando, en 37 años, que es cuando empecé a arbitrar, yo tengo la sensación que no ha cambiado nada, respecto a la actitud que hay hacia los árbitros, y me alegro que Javier haya puesto en la mesa esos datos de 111 incidentes violentos, 108 contra el árbitro, prácticamente la totalidad. Pero no olvidemos que, cuidado, que estos eventos de violencia es nuestra sociedad, somos nosotros, es el reflejo de nuestra sociedad. Y esto es lo que tenemos. Si últimamente hemos visto varios vídeos que de alguna manera lo que sirven los medios actualmente y los medios para grabar esas situaciones, ¿no?, que es que la gran capacidad de difusión que tienen y que llegan a todo el mundo y lo ponen como más en evidencia, pero claro, el problema de fondo es evidente y yo creo que estaremos todos de acuerdo que es un problema de educación y de cultura. Y que es nuestro problema, es nuestro problema, y lo tenemos ahí. ¿Quiénes son responsables de la educación y la cultura? Pues primero los padres. Si los padres vemos que con cierta frecuencia o crean problemas y en algunos casos se lían a mamporrazos, pues mal vamos, ¿no? Luego está la figura a nivel de educación, porque el fútbol de base tiene la gala el decir que de alguna manera tiene a la gente joven en ese momento activa, les da una formación, les da una educación, pero no perdamos de vista esta otra faceta de los problemas que está habiendo, ¿no? No deja de ser una incoherencia. Y por otro lado, ¿por qué? ¿Por qué sigue habiendo estos eventos y por qué sigue habiendo agresiones que en pleno siglo XXI, esto es como estar en la puerta del Neolítico, vamos, que alguien vaya a hacer deporte y que acabe siendo agredido o que acabe incluso en ocasiones algunos árbitros que han acabado en el hospital, ¿no? El problema, ¿por qué hemos llegado a esta situación después de casi 50 años y seguimos igual? Pues
sinceramente, porque no ha habido voluntad de atajarlo. No ha habido voluntad. Desde la parte nuestra, que nos tocaba a los árbitros, la responsabilidad, bajo mi punto de vista, la tenían las federaciones, la federación a nivel nacional y a nivel territorial del fútbol base, las federaciones territoriales, y no ha habido voluntad de solucionarlo. No se han tomado las medidas disciplinarias que merecían hechos de semejante gravedad. No se han tomado las medidas disciplinarias frente, por ejemplo, a entrenadores que son responsables de la educación de esos chavales, ¿no? Porque yo, quizás Isidro lo pueda corroborar mejor, ¿no? Pero el comportamiento de los chavales en un terreno de juego es fiel reflejo de la personalidad del entrenador, ni más ni menos. Si el entrenador les marca unas pautas de comportamiento, estoy seguro que las cumplen. Y el comportamiento del entrenador depende de los directivos del club, y los directivos de los clubes son los que eligen a esos técnicos o a esos entrenadores o a esos formadores. Algo de responsabilidad tendrán cuando en su campo de fútbol pues se producen eventos de este tipo, ¿no? Por terminar, ¿cómo trabajar? Pues principalmente en la esencia, que es la cultura y la formación, y que eso evidentemente es un proceso largo, pero que sin duda va a ser el más efectivo, la prevención y sobre todo, en casos de tantísima gravedad, las medidas disciplinarias acordes a semejante gravedad. Gracias, Arturo. Bueno, en primer lugar os agradezco a todos esta primera exposición, porque si alguien venía pensando que no era tal el problema, me parece que a todos nos ha quedado claro que evidentemente estamos viviendo un grave problema en nuestra sociedad. Vamos a entrar en una segunda fase de esta mesa redonda. Siempre os recuerdo, veo que ya están llegando algunas preguntas que estáis haciendo algunos de vosotros. Tenéis una hojita con la que podéis formular la pregunta que deseéis. Como digo, vamos a entrar en una segunda fase, algo más de coloquio. Os voy a pedir, bueno, es absurdo porque ya os conozco a todos, pero como decía un antiguo maestro mío, intervenciones breves pero brillantes en este momento. Y me parecen muy interesantes muchas de las cosas que habéis dicho. Creo que hay que pasarle la pelota de los padres a este lado de la mesa, porque me gustaría que centrarais si realmente el problema real en este momento se basa en la actitud, en la educación, en los valores que transmiten los padres o la ausencia de los mismos. Hombre, yo creo que todos los informes indican que la agresividad está en la grada. Fundamentalmente es quien genera la violencia dentro luego de los campos. Hace poco hemos leído un informe también del Gobierno vasco sobre la violencia en el deporte, y allí, en primer lugar, dice que el 90% de los incidentes es por agresiones verbales, con lo cual seguimos incidiendo en lo mismo. Por eso yo te decía que es importante el trabajo que hace la Federación de Fútbol de Madrid con la Escuela de Padres, porque está concienciando a través de unos mecanismos de jornadas, de decálogos, que en realidad lo que están enseñando a los padres es a saber y reconocer que su hijo no tiene por qué ser Messi, que tiene que aprender a respetar a los árbitros, que desde la grada hay que aplaudir las buenas jugadas, que no hay que presionar a los niños y hacerles que tengan un exceso de competitividad, que en la mayoría de los casos es lo único que produce es una frustración. Y, en fin, yo creo que la labor de los padres es fundamental en este caso. Y otra cosa que también quería decir sobre el tema del vídeo de la violencia, ese que hemos visto todos tantas veces en televisión. A mí me gustó mucho verlo, pero sobre todo a los 2 o 3 días me gustó más cuando se entrevistó a los protagonistas de esa historia y reconocían abochornados que eso no se debería volver a hacer y que le pedían disculpas a todo el mundo, ¿no? Eso sí que es una buena enseñanza para los jóvenes deportistas. Señor Nieto, da la sensación de que en los últimos años el deporte en estas edades se ha convertido en algo demasiado competitivo. Es verdad que el deporte no deja de ser, la competitividad es intrínseca al deporte, pero durante muchos años el deporte base se ha organizado en los colegios. Ahora, sin embargo, nos vamos a instalaciones municipales, instalaciones públicas. Como que en los colegios daba más pudor generar este tipo de violencia tan problemática para todos, y hemos cambiado a un modelo que quizás sea más incómodo y que genere que al final se produzcan más problemas, ¿no? Sí. Bueno, también se trabaja y se hace mucho deporte en los colegios y
y en los institutos. De hecho, tenemos más de un centenar de institutos promotores del deporte que compiten en 10 u 11 deportes y compiten en los centros. Luego también, si se clasifican, eso ya efectivamente contamos con los ayuntamientos. Quería reiterar lo de la importancia de trabajar los valores del deporte, lo que aporta el deporte en la educación de los chicos, ¿no? Miles de chavales de la Comunidad de Madrid y de todas las comunidades hacen las cosas bien. Miles de familias hacen las cosas bien. Es verdad que aunque solo hubiera un caso de violencia, sería muy importante, pero hay que ver también redimensionar las cosas, ¿no? Que son muchos los alumnos, muchos los padres que van todos los días a los campos y no pasa nada. Estoy de acuerdo con el árbitro en lo que decía que lo que tenemos en los centros es lo que hay en la sociedad, lo que tenemos en los equipos, en los campos, es lo que hay en la sociedad. A veces lo que aparece es la punta del iceberg de la realidad social que tenemos. Por eso tenemos que remangarnos todos, centros educativos, equipos directivos, profesores, autoridades educativas, autoridades deportivas y las familias que, insisto, que nos parece que son el referente, que son clave en la educación de los chicos, en que esto se erradique. Este año hemos hecho una campaña en noviembre en la Comunidad de Madrid contra el acoso escolar por la mejora de la convivencia. Quizá, y ahí os pido a los medios de comunicación, que tenemos que ir todos de la mano. Alguna campaña concienciando contra la violencia en el deporte y educando a través del deporte, que es una maravilla. Presidente Tebas. Me dejas por hacer un poco de debate, ¿no? Porque es que siempre se habla de... Yo estoy en muchos debates que nos pasan de fútbol pensando es que la sociedad es así y somos el reflejo. La educación, claro, son temas tan etéreos que llegan tan lejos que... No, pero solo la charla era del deporte base, ¿no? ¿Por qué estamos solos de fútbol? Pues nos hacemos esa pregunta. Porque los demás deportes esto no pasa tanto. Esa es la realidad. Yo no veo aquí nadie de rugby, no veo nadie de balonmano. ¿Qué pasa? Que en el fútbol tenemos la rara visa atractiva de tener a los mayores maleducados, ¿no? Yo lo digo, en nuestros campos de fútbol, a las peñas ultras, tenemos malas suertes. Tenemos a todos los maleducados que insultan a los árbitros en el fútbol. No veo que pase mayoritariamente en otros deportes. Por lo tanto, este problema, has puesto deporte base, es verdad que hay un problema, pero fundamentalmente está en el fútbol, por eso estamos los que estamos aquí. Y por lo tanto, los que dirigimos el fútbol tenemos que ser los que tenemos que concienciarnos de este problema. Hablas, no hay voluntad. No, el problema es más grave. No hay concienciación que tenemos un problema. Porque si hubiese concienciación que tenemos un problema, habría voluntad. Y sí que hay territoriales que hacen cosas, pero no basta con repartir un folleto. Hago un folleto y decálogo del buen padre, toma, aquí lo tienes. No, eso no es suficiente para que la gente se prende. Arturo lo ha dicho, medidas disciplinarias y eso se corta mucho más rápido. Expulsión de aficionados de los estadios cuando ocurran esas cuestiones. No permitir, aunque sea un socio de un club juvenil, no eres socio del club juvenil y eres expulsado. Pero tenemos que ser conscientes que este es un problema fundamentalmente del fútbol. Del fútbol, porque no hemos educado en valores y ahí nos tenemos que culpar nosotros. Pero no hemos educado en valores y hablo en temas muy generales y eso es culpa del fútbol profesional. Por eso digo que hace 2 años entonamos un mea culpa. ¿Por qué no hemos educado en valores? Y hablo de un valor. Premiábamos la simulación en los estadios. O sea, premiábamos que un jugador metiese el gol con la mano y claro, era, joder, qué listo es ese jugador, ha engañado al árbitro, tal, ha metido el gol. Claro, y son valores que se llevan en el deporte, que en otros deportes, la simulación, por ejemplo, en el rugby, es terriblemente sancionada. Nosotros era un premio social. Yo tengo hijos pequeños y cuando los he ido a ver a jugar fútbol base, oye, mi hijo le tocaba así uno y rodaba como una croqueta a 18 metros. Después ven aquí y no hemos educado en valores. Y claro, si no educamos en valores desde arriba, pues los padres insultarán, los hijos insultarán, los demás. Pero conclusión de lo que estoy diciendo, fundamentalmente es un problema del fútbol, por eso estamos aquí todos de fútbol. Y si es fundamentalmente del fútbol es porque no estamos sabiendo hacer las cosas bien. Y tenemos que reconocer nuestros errores. Javier, perdona que intervenga. Siguiendo en el coloquio, tu hijo te mandó un mensaje muy claro. ¿Y dónde teníamos que actuar? Cuando tu hijo da 200 vueltas como una croqueta, como tú has dicho, a ti no te lo ha visto hacer, no creo que sea. No juega fútbol, no. Estoy para dar cayéndote por la escalera o algo, no. Entiendo que él lo ha visto en algún sitio. Es que esos mensajes, todo lo que nosotros estamos aquí teóricamente exponiendo, está fenomenal,
no hemos hecho prácticamente nada. Bueno, yo tengo que decir que yo lo estoy intentando, tenemos que atajarlo desde un principio. O sea, ¿todos tenemos la culpa? Sí. ¿Todos sabemos cuál es la solución? Sí. Se producen casos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles en nuestro deporte, en el fútbol, no en otros. Y eso hay que atajarlo, señores. El que mande un mensaje de violencia o de posible violencia, porque depende de quién recepcione ese mensaje, lo puede interpretar de una u otra manera. Hay casos aquí, yo tengo compañeros y amigos que tienen unos debates en televisión brutales, que yo sé interpretar, porque sé que están en algunos casos actuando y no es así para todo el mundo. Eso es, no quiero que cierren el chiringuito, pero bueno, pero todos somos culpables de los mensajes que estamos lanzando a los niños, pero ninguno podemos atajarlo o no queremos atajarlo. Ese es el problema. La teoría la sabemos todos, la práctica la aplica muy poca gente. Pues mira, vamos a aprovechar precisamente porque llega una pregunta de Agencia EFE, Marta Griñán, que nos dice, ¿se plantean prohibir la entrada de los padres a los partidos? A mí no me corresponde, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos en el fútbol profesional es aquellos aficionados que hemos detectado actitudes violentas, se denuncia antiviolencia y se les prohíbe la entrada, ¿no? Y yo creo que es un tema que habría que regular esa cuestión, ¿no? Pero concienciando a los directivos de los clubes de fútbol base, ¿no? Sí, yo en ese caso estaría absolutamente de acuerdo. Igual que una vez que entras en un recinto deportivo, todos están sujetos a una sanción por mal comportamiento. Pues estaría a favor de expulsar a aquellos padres que organizan esas trifulcas habitualmente. Por cierto, no solo es en el fútbol sala y baloncesto tienen unas incidencias prácticamente parecidas a las pero que estadísticamente mucho menos. Nosotros controlamos... Sí, porque hay muchos más encuentros. Sí, claro. No, pero no, yo hablo proporcionalmente. Nosotros hemos estudiado todo este fenómeno y en proporción es mucho menos. No es porque haya más licencias en fútbol tenemos más incidentes, haces una proporción y proporcionalmente es mucho mayor en el fútbol. Nos pregunta Fran Guillén de Voz Populi. Bueno, sí. No, a esa pregunta yo creo que es muy sencillo, es decir, a los padres en general no, por supuesto que no, pero a los padres que demuestran un comportamiento, yo no diría violento, sino agresivo, los clubes tienen absoluta potestad para admitir a los padres dentro de sus instalaciones o no admitirlos. Y, por tanto, en ese caso, la responsabilidad hay que buscársela a alguien se tiene que hacer cargo de eso, y en este caso yo creo que son los clubes que tienen la potestad de decir quién pertenece a ese club, quién puede entrar y quién no puede entrar. Decía que nos preguntaba Fran de ese Voz Populi también por la posición del periodista, ¿no? Y de cómo desde los medios de comunicación, no hablo solamente de la obligación que tendríamos de transmitir también ciertos valores, sino precisamente de que estamos haciendo lo contrario en la actualidad. No sé cómo vosotros valoráis eso en este momento. Pues yo aprovecho para lanzarle un reto aquí a Javier, a la Liga de Fútbol Profesional, que desde luego, a raíz del caso del Atlético de Madrid Deportivo, pues se han llevado a cabo muchas acciones, pero yo creo que todavía falta una. Y que yo creo que es bastante sencillo copiarlo de la Premier League, que es que existe una comisión que vigila precisamente todos aquellos actos violentos que, por la razón que sea, han escapado del árbitro y que han quedado patentes posteriormente en imágenes, y las declaraciones o las manifestaciones de los jugadores. ¿Por qué esto a nivel de élite con el fútbol base? Pues porque tiene una traslación inmediata. Este fin de semana que viene veremos que los chavalines van a intentar imitar todo lo que ocurrió en el partido Real Madrid-Barcelona. Si ellos, retomando ese mismo partido, al acabar el partido, una de las causas que creo que provocan esa agresividad contra los árbitros, yo todavía no he encontrado cuál es la razón, pero sin duda está en que de forma continua se cuestiona la honestidad de los árbitros, es decir, que los errores existe, la gente cree que se producen de forma intencionada. Entonces, como si eso diese derecho o justificase una actitud más agresiva, incluso en algunos casos violenta, ¿no? Entonces, claro, cuando, por ejemplo, de este fin de semana, ¿no?, pues Piqué, que continuamente ha estado poniendo en cuestión la honestidad de los árbitros, se da una situación en el último partido y entonces es Sergio Ramos que se sube al caballo y
dice que, claro, como Piqué ha estado hablando, pues eso que ha llegado a influir en las decisiones, o de forma indirecta en las decisiones de los árbitros. Eso hace un daño terrible cuando vamos bajando escaleras hacia el fútbol base. Y en el caso de los árbitros, que es la parte que me toca a mí, pues la agresividad se palpa a raíz también de situaciones de este tipo. Yo creo que aquí a la Liga de Fútbol Profesional, a los clubes, les falta todavía una decisión de controlar todo este tipo de declaraciones, y a los medios de comunicación, pues que desde luego hay un exceso de bronca en los medios de comunicación. Vienen muy bien todos estos eventos porque dan mucho juego y vende mucho, pero acaban haciendo daño porque acaban generando agresividad, y la agresividad es la antesala de los mamporrazos. Si me permites, hay un tema importante: medios de comunicación, árbitros, ¿no? Medios de comunicación, yo lo diría en dos aspectos. Los programas nocturnos, no olvidemos ese detalle, son programas nocturnos, son donde los niños no están ya despiertos, por lo tanto no podemos, o no deberían estar despiertos, no son gente que esté viendo en directo ese tipo de programas. Uno, dos, ese tipo de programas, y no voy a hacer una defensa de ese tipo de programas, donde me critican cuando muchísimo, algunos los veo por aquí, pero bueno, pero es su obligación, ¿no? Yo creo que, y yo tengo mi obligación saberlo asumir, ¿no? Y tampoco preocuparme mucho, porque si no, no dormiría, ¿no? Pero es más, el problema es más lo que hay, es un enfrentamiento pasional de defensa de un equipo contra otro, que una generación de violencia en la gente joven. Yo no lo veo tanto como allí. Me preocupa, pero no lo veo tanto como ahí. Me preocupa más cuando el periodismo es, y yo tengo bastantes críticas, cuando hay un cierto periodismo o ciertos programas donde con cámaras de televisión destacan hechos que ocurren en el terreno de juego que no son lances del juego normalmente, ¿no? Nosotros ahora, recientemente, en estas semanas pasadas, hemos tenido y tenemos una denuncia a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia de Antena 3 y Mediaset, porque no dejábamos entrar las cámaras a pie de campo por el derecho de información, porque en ejercer el derecho de información se dedicaban a seguir a jugador o a jugadores a ver qué cagada hacían. Pues la de Cristiano Ronaldo diciendo a la grada sois unos hijos de puta, claro, eso no, para mí no es derecho de información. Eso es donde nosotros hemos entrado a controlar en las imágenes de televisión, porque esas imágenes no favorecen cuando un jugador escupe a otro, no favorecen, y entonces esos las estamos pues intentando controlar, porque no son, evidentemente también les decimos a los jugadores que no deben hacer esas cosas, pero lo que podemos hacer es que no se transmitan. Dirán que es censura, yo creo que nuestro deporte y lo que ocurre en el campo tiene que haber una línea editorial, y nosotros la estamos marcando en ese tipo. Tema de los árbitros, es verdad. No te vayas a los árbitros. Un segundo, no te vayas. No. ¿Puedo, no? Sí, claro, me mandas. ¿no? Voy a aprovechar porque nos pregunta Paco Rabadán de OK Diario, precisamente, aprovecho para lanzarle la pregunta al señor Salazar: ¿cómo valoran que el tiempo de deportes en los informativos esté cada vez más abierto, cada vez se abran más veces los informativos con este tipo de imágenes de violencia en el deporte base? Bueno, en este caso ha servido un poco de concienciación a todo el ámbito del deporte de que eso está sucediendo. Es verdad que los datos que teníamos, evidentemente, ya éramos claramente conscientes de esa situación, pero esa ha sido una señal de alarma muy importante. Pero lo que he dicho yo antes, lo importante también no solo que abran con esas imágenes, sino con lo que después también han abierto, que es con las imágenes de los protagonistas que asumieron su error, y yo creo que eso es una buena labor informativa. ¿El señor Nieto qué opina de esto? Bueno, me parece que es utilizar, es la realidad que ha ocurrido y servirá para abordarla, como dice Pablo, pero tenemos que ser ejemplares, y entrenadores, educadores, profesores, padres, tenemos que transmitir con el ejemplo, educar con el ejemplo. No me parece bien que sea lo que abrir con eso, porque quizá estamos sentando como un precedente, como si todo fuera así. No podemos hacer morbo de esa situación, aunque hay que abordarla, pero me parece que regodearse en eso no, hay que utilizarla para darle la vuelta, para educar, para prevenir, para trabajar todo lo que hay que hacer mucho antes, para que no ocurran estas cosas. No sé si por alusiones o no, señor Tebas, pero preguntaba al director del Primer Palo, nuestro querido Juanma Rodríguez. Nos dice: si la Liga tiene localizado el problema, la Federación tiene la solución, pero no hace nada. En opinión del señor Tebas, ¿hace falta un cambio en la Federación Española de Fútbol? Lo vengo diciendo hace 20 años. O sea, imagínate, si llevo tiempo diciendo claro que hace falta un cambio. Porque hay un problema de concienciación. Es decir,
había un problema de conciliación con los amaños, que parecía que no existían hace 4 años, y ahora hemos visto todos los líos que han surgido y los que van a seguir saliendo, porque hay muchos más en el fútbol base, fútbol aficionado, de lo que está saliendo todavía, ¿no? Pues en esto es lo mismo, es que es un problema de saber que existe un problema. Estoy enfermo, pues voy al médico. Pero si no sé que estoy enfermo, pues no voy ni al médico. Eso es lo que está pasando. Bueno, enseguida vuelvo al árbitro porque he dejado cortada esa parte, pero Isidoro, hay una cuestión importante que se ha puesto encima de la mesa, pero no hemos profundizado, la figura del entrenador. El otro día discutíamos en la redacción, y veo a nuestro director de Libertad Digital, Raúl Vilas, discutíamos por una noticia que había saltado a los medios sobre un saque de centro en un derbi entre cadetes o alevines o prebenjamines, me parece que era, niños de 10 años, entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. El Madrid marca un gol, se van a celebrar el gol a la esquina y el Barça aprovecha para sacar, trata de marcar un gol con ningún jugador del Madrid en su propio campo. El árbitro para el partido en ese momento y los niños se ponen a protestar. La discusión era, ¿vamos a aprovechar esta noticia para criticar a niños de 10 años? Evidentemente ese no era el objetivo, pero sí que el objetivo era hablar de la figura del entrenador, que es quien tiene que transmitir ahí los valores y decir, no, es que esto no se puede hacer. Tú que tienes la escuela, ¿qué valores debe transmitir el entrenador? Bueno, eso lo tipifica el reglamento, o sea, eso no lo tiene que decir el entrenador. A mí la palabra entrenador, concretamente, en lo que yo pueda no utilizarla, la voy a no utilizar, porque yo no olvidéis que tengo primero una escuela, luego compiten los niños, que no es malo competir, todo lo contrario, yo creo que la vida es competición, siempre que esté regulada y que esté supervisada por gente que sepa lo que es la competición. Yo soy una persona muy competitiva, me lo he mamado de siempre y ahora me toca pues casi perder todos los partidos. No pasa nada, tengo que transmitir algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo, pero es así, me toca ejercer ese papel ahora. Yo creo que deberíamos de empezar a no dar los carnés por el mero hecho de sacar una titulación y empezar a hablar de actitudes de esa gente que con el carné ya puede ir a cualquier lado y tiene licencia para cualquier cosa. Vamos a estar muy pendientes de eso, igual que de los padres. Javier decía que esos programas son por la noche, precisamente porque es por la noche, lo ven los padres, que son los que al final tienen que transmitir a los hijos los problemas, por lo cual, insisto, Alfredo, no te enfades conmigo. Entonces, yo creo que todo eso hay que supervisarlo y regularlo. O sea, lanzar mensajes, hay un mensaje que no habéis hablado nosotros ayer en la radio sí que lo pasamos por encima. ¿Tacháis de provocación o de posible incitación a la violencia lo que Messi hace cuando marca el tercer gol? Sacarse la camiseta y enseñarla al público. Yo personalmente creo que sí. O sea, tú puedes ir a festejar un gol, cosa que yo haría, y además un gol que sirve para lo que sirve, con mi camiseta puesta y pues celebrándola con mi gente, jamás provocando al equipo contrario. Yo eso lo veo como incitación a la violencia y yo creo que ahí sí que tenía que ejercer quien corresponda y sancionar ese tipo de acciones. Bueno, vamos a aprovechar esa pregunta y hacemos una rápida ronda de respuestas. Me guardo la tuya para el final, Javier, que yo creo que estamos todos ahí pendientes de esa. Pero, ¿cómo visteis ese gesto de Leo Messi a la grada? ¿Es una incitación a la violencia? Pues, bueno, es complicado, y es una incitación a la violencia mandar callar al público cuando marcas un gol y es, hombre, yo creo que cada jugador celebra el gol de alguna manera, otros quitándose la camiseta y enseñando músculo, en fin, es muy complicado decidir que eso es violencia, no sé. Desde luego el aficionado que su equipo ha recibido ese gol le sienta como un tiro. Pero no sé hasta qué punto eso puede ser violencia. Tengo mis dudas. Señor Nieto. Hay que ir avanzando, esas cosas hay que intentar evitarlas. Claro, el gol suponía muchas cosas y reacciona así. Creo que no es lo mejor, pero bueno, no sabría qué decir. Bueno, no es bueno. En este caso es cierto que el árbitro sí que reaccionó con una tarjeta amarilla como corresponde. En ese caso es por quitarse la camiseta, no por exhibirla. Yo creo que sí es una provocación, pero en absoluto justifica la violencia. Son dos cosas totalmente distintas. Sí que yo creo que es un gesto como para decir, aquí lo tenéis, de forma muy palpable, pero yo no vi que, es decir, los que estaban enfrente suyo reaccionarán como sean ellos. Eso no justifica en absoluto que eso ya te dé la justificación para reaccionar de forma agresiva ni violenta. Si no te pones a la altura de la gente agresiva de
de la gente más violenta. Y de hecho, me parece que la reacción fue buena desde el punto de vista que no hubo, o yo no vi ningún tipo de lanzamiento ni nada por el estilo, ¿no? Pasó prácticamente desapercibida, ¿no? Pero sí que se les debe exigir a los jugadores que celebrar un gol, toda la alegría, hay 1000 formas de hacerlo y de divertirse sin que puedas herir a la sensibilidad de nadie, ¿no? Es un estallido de alegría que no necesita nada más. Presidente Tebas, provocó Leo Messi a la afición madridista, ¿no? Siempre salto todos los charcos, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, este año ha habido otro partido donde yo recibí muchísimas críticas por lo que dije, que fue el del Valencia, donde los jugadores del FC Barcelona fueron a una esquina y se llevaron unos botellazos y una simulación que me llevó a una denuncia incluso del FC Barcelona al Consejo Superior de Deportes, ¿no? Pidiéndome una sanción para mí. Lo digo desde una reflexión que ya hemos hecho de la Liga y lo hemos hablado, o sea, sobre las celebraciones de los goles, ¿no? Evidentemente hay que mejorar la celebración de los goles y hoy el estado de situación que tenemos en los estadios, pues los jugadores deben saber valorar qué tipo de celebración hay o no. Si la de Messi incita a la violencia o no, el resultado fue que no. Que no. Eso fue el resultado. En cambio, los jugadores del Barcelona, cuando lo hicieron pues incitó a que se tirasen botellas y tirasen botellas de agua, ¿no? Hay que mejorar el tema de las celebraciones, pero tenemos que mejorar que nuestro público sepa aceptar también celebraciones. Tenemos que evitar celebraciones humillantes, hay celebraciones humillantes, cortes de manga, bailes osados que hemos visto en muchas ocasiones, y eso es lo que tenemos que evitar. Y luego concienciar también al jugador que está ante miles de espectadores y que debe saber incluso valorar cómo está la situación en el campo, que es difícil porque a veces se les van declaraciones a la hora de celebrar un gol. Pero bueno, el hecho está ahí. A mí, ya lo he dicho ayer, no me gustó mucho el gol de Messi en el último minuto porque yo soy madridista, ¿no? Le ha venido muy bien al fútbol español, pero no el gol no... Era un momento difícil, yo decía. Además, yo creo que Messi no se ha caracterizado jamás por ser un provocador con los goles, no que yo recuerde, no se ha caracterizado, ¿no? Vamos a encarar la recta final de este coloquio buscando soluciones y tratando de, una vez diagnosticado el problema, buscar tender puentes para arreglar este problema. Señor Salazar, los principios de temporada, ¿es el momento ahí de sentarse con padres, con árbitros, con todo el mundo para desde el principio, desde la primera jornada, dejar todo esto a un lado de una vez por todas? Está claro. Tú lo has dicho, es a principio de temporada cuando hay que reflexionar de lo que va a ser la nueva temporada. Sí hay que establecer nuevas reglas, como esas que hemos mencionado de expulsión a los agresores verbales, pues hay que llevarla a cabo, no solo teorizarla, y entre todos unirnos para mejorar la educación de nuestros jóvenes deportistas. Señor Nieto. Desde la educación, adelantarnos al problema, prevenir la violencia, pero no esperar, como decíamos antes, a que ocurra algo, sino trabajar desde mucho antes todos los valores que necesitan los chicos, ¿no? Y ser un referente. Tenemos la suerte en los centros de tener a las familias, porque las familias van a los centros, ¿no? Desde la acción tutorial se puede hacer mucho, de hecho se está haciendo, y creo que es lo más importante, prevenir, trabajar la convivencia desde abajo, escuelas de padres en los centros, desde todas las asignaturas como transversal, transmitir esos valores de respeto y de juego limpio y de respeto a los demás y de tolerancia con el otro, con el que no opina como tú. Voy a aprovechar y mantengo aquí el debate porque me están llegando varias preguntas con respecto a lo que debieran hacer los ayuntamientos también en este caso. Tenemos aquí al alcalde de San Agustín de Guadalix, a Juan Figueroa, y alguna pregunta más que llega al respecto sobre si deberíamos darle potestad a los ayuntamientos también, puesto que son en muchos casos instalaciones municipales, para que ellos también puedan ejercer algún tipo de medida para evitar todo esto. No sé si permitiendo a los árbitros expulsar de las instalaciones públicas, como pasa en baloncesto en concreto, cuando se permite al árbitro expulsar de la grada a aficionados. ¿Podemos meter en esta mesa también a los ayuntamientos? Sí, en general, cuando hablamos de las administraciones, pues evidentemente el ayuntamiento es principal protagonista de esta historia, porque como tú bien has dicho, las instalaciones deportivas son municipales en el 99% de los casos, con lo cual yo creo que esa potestad está seguramente bien recibida por los ayuntamientos. Sí, trabajamos mucho con los ayuntamientos, con proyectos de apoyo a la escuela.
los centros están donde están en la calle, en sus zonas, en sus barrios, y es clave todo lo que esa colaboración de ayuntamiento-comunidad en el caso de la educación. Hay muchos proyectos de apoyo a la escuela que tienen que ver con el deporte y creo que son clave en la mejora de esta situación. El árbitro se siente a veces demasiado solo en estas ocasiones, teniendo en cuenta además que en ese tipo de instalaciones, con los padres tan cerca, debería pedir más ayuda a los entrenadores, más ayuda de cuerpos de seguridad en estas instalaciones, o incluso, ¿por qué no, como ocurre en categorías superiores, estar acompañado de asistentes, como pasa también? Desde luego que se siente en la soledad más absoluta, ¿no? Y yo ahora cuando veía, a mí me da pena porque imágenes que se han visto estos días, lo que ocurrió en Extremadura y demás, dices, yo veía reflejado esto, lo que decía antes, de hace 37 años, es la misma situación. Yo recuerdo el primer partido, es decir, que llegas allí, cuando alguien se mete árbitro, todo tu entorno te está diciendo, pero ¿dónde vas, dónde te metes? Y mira lo que te espera, ¿no? Y dices, vas con miedo hasta que te cargas de valor y ya das por hecho de que tu actividad o tus domingos cuando vas a arbitrar el fútbol base, pues va a haber cierto riesgo, ¿no? Y eso lo vas asumiendo, ¿no? Es decir, a mí lo que me da mucha pena es que estemos en la misma situación que hace 37 años como mínimo, ¿no? O incluso peor, que no hayamos evolucionado. Es decir, antes ha salido por aquí las federaciones que pueden hacer, pues es para ponerse muy colorados, señores. Vamos a ver, si en 28 años que ha estado Villar hubiese dicho a todas las federaciones que se pongan en fila, se ponen en fila y las medidas disciplinarias hubiesen sido totalmente distintas a las que han sido. Ha habido tolerancia. Se ponían, ¿no? Para votarle, ¿no? Eso sí, ¿no? Pues exactamente igual se hubiesen puesto para tomar las medidas disciplinarias y no se ha hecho. Entonces, a partir de ahora, ¿qué hacer? Pues yo creo que solo valen los hechos. Los eslogans quedan muy bien, pero se olvidan enseguida. Solo valen los hechos. Sin duda ninguna, yo tengo muy claro que lo que mejor va a funcionar es seguir trabajando en todo el tema de lo que tiene que ver la educación, la cultura, los preparadores, los entrenadores, los que están en contacto con la gente de forma más directa, tienen una responsabilidad y hay que exigirles esa responsabilidad. A corto plazo, las medidas disciplinarias y los hechos. A la gente, a los clubs, por ejemplo, les molesta mucho que les toquen los puntos. Pues habrá que tocar los puntos. A los padres que no les dejen entrar, pues a lo mejor no hay que dejarles entrar. A los jugadores de cierta categoría ya, pues las medidas económicas también les duelen mucho. Que se vayan concienciando. Y por último, yo diría que también que en los medios de comunicación sí que tengan en cuenta y pongan un filtro de alguna manera en todo aquello que pueda engendrar o pueda motivar hacia la agresividad, ¿no? Que pueden jugar un papel muy importante en una dirección o en otra. ¿Buscamos una partida presupuestaria en la Liga para poner 3 árbitros en los partidos de fútbol base o no? Pues era cuestión de hablarlo, ¿no? Si esa es la solución. No lo solucionaría, ¿eh? Al final a veces los golpes llegan hasta para los 3. Es otra cuestión. Yo lo que pediría, Javier, perdona, es que si se trabajase en lo que creo yo que es una de las causas, y es que siempre que se pone en cuestión la intencionalidad del árbitro en el error, que es desde luego no es así, y eso acaba haciendo muchísimo daño. Yo voy a decir 5 medidas que creo que, porque hay que, siempre digo, a mí no me gusta ser etéreo, ¿no? Pues esto hay que, como he dicho al principio, educar, ¿no? Lo que responde al fútbol, ¿no? Yo creo que la primera, hay que hacer análisis antes de los partidos, durante y después de los partidos. ¿Qué hay que hacer antes? Yo creo que todos los clubes, profesionales y no profesionales de fútbol base, dentro de sus directivos hay que designar un responsable de la integridad del comportamiento de jugadores y padres de su club. Eso es lo primero. Todos los clubes de fútbol base suelen reunir a los padres para explicarles lo que va a pasar durante la temporada. En la primera reunión, pues tiene que estar ya el folletito advirtiendo sobre lo que ahora voy a contar después. Eso es antes. Durante el partido, yo creo que deberíamos, como es un problema de concienciación, antes que empiecen los partidos, 1 minuto al menos antes de empezar los partidos, de dar el pitido inicial, el árbitro para y explica o reúne a los jugadores para explicarles que cuidado, que no tiene que haber provocaciones, todo eso, que sea llamativo a los niños y a los padres. Más potestad al árbitro. El árbitro tiene que tener potestad en esas categorías de poder parar el partido y darlo por finalizado, si existe cualquier tema. Y se acabó.
y el equipo no solo puede perder los puntos, sino también puede ser expulsado de la competición si es reincidente. Eso durante el partido. Los árbitros tienen que tener más potestad y tenemos que apoyarles, en este caso las federaciones territoriales, de poder terminar y cerrar el partido en cualquier momento. Después del partido tenemos que trabajar en una base de datos de aquellos clubes que son más propensos a estos incidentes, porque al final, si el padre es un maleducado o es un sinvergüenza en el partido 1 como en el partido 19. Suele tener bastante histórico y a veces incluso pues tener una base de datos para en esos partidos donde ese tipo de club o ese tipo de aficionados esté detectado, pues tener algunas medidas mayor precautorias de impedir acceso. Y eso yo creo que si empezamos por esto, luego estará la concienciación, el trabajo. Yo de los medios de comunicación no creo que ellos tienen sus códigos éticos, tendrán que trabajar ellos en el aspecto, porque estoy seguro que la gran mayoría también trabajan en esa línea, somos unos irresponsables, tenemos caminos diferentes, ¿no? Pero yo creo que lo que nos toca al fútbol, desde luego tengo muy claro que tenemos que trabajar antes, durante el partido y después, y unas medidas como estas o similares a estas, ¿no? Esa es la propuesta que yo hago. Enseguida le pregunto a Isidoro, pero ¿qué valoración hacen de estas propuestas? Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es una magnífica puesta en concreto de algo que, como bien ha dicho Javier Tebas, se teoriza mucho, pero yo creo que esas medidas serán seguramente muy eficaces. Estoy de acuerdo. Muy interesante, porque no es lo mismo predicar que dar trigo. Creo que hay que ponerse y todos remangarse. Esto es como los platillos, que no se te puede parar ninguno. Si actuamos sobre todo los platillos, creo que las cosas mejorarán. Isidoro. Bueno, ha pedido brevedad y el presidente no nos deja tiempo, ¿eh? Lo siento. No, está muy bien, has expuesto algo muy... Yo creo que está detectado el problema, están las bases para solucionarlo también, las ideas son buenas. Lo que yo diría es que intentemos, dentro de esas sanciones, como queramos denominarlo, que no le salpique nunca a los niños. El sancionar un club cuando el problema es de un padre, no es solamente para el hijo que juega en ese club, es para el resto de compañeros, y además estamos quitándonos un problema de en medio porque nos salpica, pero no estamos incidiendo sobre ese problema, que es el que tenemos que atajar. Vamos a intentar quitar la mitad del mal, que puede ser el padre, y vamos a seguir trabajando sobre la base, que es al final el que te va a dar los resultados a largo plazo. Bueno, y vamos a terminar simplemente también realzando datos positivos. Hablábamos al principio de la enorme cantidad de partidos que se disputan cada fin de semana en los que no hay ningún incidente, y anoche en concreto, lo contaba esta mañana con Federico Jiménez Los Santos en Es la Mañana, recibía la llamada del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, para transmitirme que le hubiera encantado estar hoy aquí con nosotros y pedirme, por favor, que recordara el magnífico ejemplo que han dado en concreto en las dos últimas finales de Champions, y él recalcaba no solamente a su afición, la del Atlético de Madrid, sino también a la del Real Madrid. Ese es el ejemplo que ha dado Madrid en las últimas finales de Champions. Es un ejemplo a seguir también para las categorías de base y sobre todo para el deporte en general. Efectivamente es un buen colofón para este coloquio, y realmente siempre la noticia es lo contrario, pero en estas dos finales de la Copa de Europa la noticia fue esa, que las dos aficiones, no hubo ningún incidente entre las dos aficiones, y fue un comportamiento ejemplar de lo que es el fútbol de Madrid. Señor Neto. Sí, nos quedamos con este referente final, que es lo positivo, que se están haciendo muchas cosas muy bien, y creo que Madrid en ese sentido es ejemplar. Bueno, hablamos de fútbol de élite. Paso mi palabra, que hablo mucho. No. Bueno, ahora... Yo haría, perdón, ampliaría ese buen hacer de las aficiones a otra final de Champions, que fue la anterior, creo recordar, contra el Valencia, que dimos también otro ejemplo magnífico del fútbol español. También. Señor Tebas. Bueno, yo creo que yo solo puedo contar a Isidoro, ¿no? Los padres hacemos a los hijos todo lo que nos piden. Si un hijo le dice a tu padre, no hagas esto, papá, porque me da vergüenza, no lo va a hacer. Que sepamos que a lo mejor el camino para evitar eso es los hijos. Bueno, quiero agradecer porque se han citado aquí muchas cuestiones, como por ejemplo decía antes el señor Tebas, ejemplos de otros deportes como el rugby o como el baloncesto. Hay grandes leyendas del baloncesto, gente muy relacionada con el deporte de la canasta como José Ortiz, que también ha venido, y por supuesto quería agradecer también, porque estarán orgullosos del trabajo que se hace en el deporte en general, a uno de los 3 miembros del Comité Olímpico Internacional, uno de los 3 miembros españoles, a Pachi Perurena, que nos acompaña hoy, y por supuesto también al vicepresidente de la Federación Española de Rugby, a Juan José García Luna, que estará satisfecho también con tus palabras brevemente. Director General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid,
Pablo Salazar, un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Sí. Director General de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid, Juan José Nieto, gracias también. Encantado, agradecido. Muchas Presidente gracias. de la Liga Fútbol Profesional, Javier Tebas. Gracias y perdón si me he extendido de alguna Que no, hombre, que no. Estáis transmitiendo valores muy negativos los dos, ¿eh? Bueno. Sé que salto muchos charcos. Pero nunca nos pelearemos, ya lo verás. Isidoro San José, muchas gracias. Un placer y espero que sea la primera. Luego nos peleamos tú y yo en el Por fútbol de supuesto, Radio Las eso Tres, no dudes de ello. Arturo Daudén Ibáñez, gracias y sobre todo transmite nuestra solidaridad al colectivo arbitral con el que no siempre nos portamos bien desde los medios de comunicación y que desde luego hoy yo creo que hemos comprendido todos que está absolutamente indefenso ante esta problemática. Muchas gracias y lo transmite. Gracias a todos vosotros por haber estado hoy aquí con nosotros.